para obtener una pensión. ¿Sí? No, a los que estamos subsidiando es al capital financiero. Claro. Entonces, esa plata es de los cotizantes si estuviera aquí, pero si el Estado incluso, digamos, llegado más adelante porque la cuestión demográfica varía, porque nacen menos personas, cada vez naciendo menores, y entonces hay más gente que pensionar, pues el Estado tiene que aportar algo, porque para eso, precisamente, si el Estado recoge los impuestos de toda la sociedad, hay sectores a los que les puede aportar. Hay países desarrollados en los cuales el 13%, por ejemplo, del presupuesto lo dedican del PIB del país, se lo dedican a los pagos de pensiones, por ejemplo. Pero bueno, ese es el punto que nosotros decimos. ¿Cuál es la consigna que hemos levantado en el movimiento nuestro? Con las pensiones no. Abolir los fondos privados. Alguien nos puede decir, no, pero es que eso sí, pues está muy dura. Imposible. Bueno, pero si no decimos eso, no hay solución. No se plantea al menos. Si no se plantea al menos. Es para hoy, para mañana, para pasado mañana, pero en la educación del pueblo, de las masas, de los pueblos populares, nosotros tenemos que decirlo. Claro, tenemos que decirlo, y no por un capricho, sino porque es así. Mientras los tiburones del capital financiero reciban la plata, pues Colpensiones se va desboronando, se va marchitando realmente. Entonces la única manera para una solución real es esa. No aceptamos el tal régimen de pilares porque no. A Colpensiones y mantener los parámetros en los términos que sea sostenible. Exactamente, y así sería sostenible, con la condición, compañero, de que se acaben los fondos. Se acaben los fondos privados. Hay que abolirlos, es decir, la única ley que cabe ahí es una que diga quedan abolidos los fondos privados. Entonces como los se trabajadores. la palabra marchitarlos, ellos marchitando como ellos mismos dicen. Exactamente. Porque entonces los trabajadores cotizarían a Colpensiones y con esa cotización se pagarían los pensionados. Exactamente. Es que fíjese esto, hay 15 millones de afiliados en los fondos privados. De esos cotizantes regulares, como es por ley aquí, o sea, que en los últimos 6 meses han cotizado sucesivamente, ininterrumpidamente, 6 millones de esos 15. Hay gente que se afilió una vez, por ejemplo, y no volvió a cotizar, pero queda afiliada ya por venir o a protección. Sí. Pero 6 millones sí cotizan regularmente. Mientras que a Colpensiones hay afiliados unos 6 millones y cotizan regularmente unos 2 millones. Si me equivoco en algo las cifras porque no estoy mirando, sí, pero es más o menos eso. Entonces, si esos 15 millones los pasamos a cotizar a Colpensiones, imagínense ustedes cómo es la cosa, y de esos 6 millones que cotizan todos los meses. ¿De qué manera se fortalecería? ¿De qué manera se fortalece? ¿Sí? Y además ya se ha venido probando que con los que se están trasladando en este momento Colpensiones ha venido creciendo impresionantemente. Sí, nomás así, con unos 100 y pico mil anuales que se están pasando cada vez más en los últimos años, Colpensiones ha venido prosperando. Sí. Imagínese usted que se pasara todo, que se acabe el régimen privado y pase todo el mundo ahí está resuelto el problema. Ahí está. Sí. Y esa, para nosotros, por ejemplo, es uno, ¿sí? Independientemente de que aparezca, pues, que es muy difícil, que no. Si no, son mentiras, si no, no se quiere solucionar el problema. Bueno, eso, digamos, en el asunto pensional. En las otras reformas que se hacen por las mismas razones, entonces
yo quiero hablarles un poco de las otras propuestas de reforma del gobierno, que sería el otro aspecto a tratar, digamos, en la reunión, que tendría que ver con la reforma tributaria. ¿Sí? Mire, yo desde que me conozco, los empresarios vienen pidiendo reformas tributarias para que les bajen, y laborales, ¿no? Y los compañeros de aquí, sobre todo los que somos contemporáneos, porque Judy y el compañero Andrés están muy jóvenes todavía, sabemos lo que fue, por ejemplo, cuando la ley 50, los mismos argumentos que están utilizando hoy para hacer la reforma los utilizaron en esa época. Esas son mentiras dirigidas a cada generación. Claro, en esa época, ustedes recuerdan, la retroactividad, la cesantía, los patrones duraron varios años diciendo, es que si no se acaban la retroactividad de las cesantías, esto se va a acabar. Entonces, cuando hicieron la ley 50 al 90, a cambio de la retroactividad de las cesantías, pusieron la tabla de indemnización de la ley 50, ¿sí? Que después la quitó Uribe en la reforma del 2002, en la 789. ¿Sí? Y repiten los mismos argumentos, ¿no? Que no se puede atraer la inversión, que no se puede generar más empleo, que no hay reforma laboral que no se haya hecho para generar más empleo. Y al final de cuentas ni se genera más empleo. Colombia sigue teniendo una de las tasas de desempleo más altas de América Latina. Y a los trabajadores sí pierden sus derechos. Se suben impuestos. Los servicios públicos de Colombia son más altos de cualquier otro país que nos rodea. Son altísimos, exactamente. Entonces, bueno, ellos vienen pidiendo ahorita otras reformas tributarias para que les bajen los impuestos, y en los últimos años se los han bajado. Una de las últimas bajar impuestos, ahorita voy a hablar de esto y me devuelvo, a mí poner este ejemplo es muy bueno, que es de la ley 1607 de 2012, el que les quitó los parafiscales a las empresas. Desde el 2012 las empresas no pagan el 8.5 que pagaban de salud, el 3 que pagaban para cena y el 2 que pagaban para el Instituto de Bienestar Familiar. Eso fue 13.5% que les quitaron de pago a las empresas. Ellos siempre, entonces una de las cosas que venían, así como decían con la retroactividad de las cesantías en los últimos años hasta el 2012, venían diciendo, es que lo que no permite crear empleo son los parafiscales, porque nos tienen jodidos con eso, porque toca pagar eso sobre la nómina. Solamente dejaron el de las cajas de compensación familiar, que es el 4%. Entonces, ese fue el único que no quitaron, y les quitaron incluso el pago de salud, ¿no? Que inmediatamente eso incide en el deterioro cada vez mayor que tiene el sistema de salud, porque, claro, el gobierno dice, asumimos del presupuesto la salud y no se hace pago patronal. Pues obviamente los recursos del sistema de salud se disminuyen de una manera alarmante. Nosotros hicimos este cálculo con datos de Fasecolda, que es la aseguradora, y la Federación de las Empresas Aseguradoras, y lo utilizamos ese porque ellos son los que tienen lo de la administración de riesgos laborales, las ARL. Y trabajador que esté en una ARL, pues es trabajador formal, digamos en términos generales. Entonces hicimos un cálculo sobre casi 5 millones de trabajadores de las empresas que tienen más de 50 trabajadores. O sea, no todas las empresas, sino las que tienen más de 50 trabajadores. De lo que significó para de disminución de ingresos para el Estado esa gabela de haberles reducido los parafiscales y el pago de salud. Mire, en el 2014, pues ¿qué hicimos? Pues multiplicamos el salario promedio en Colombia de cada año. Es un dato aproximado, ¿no? Pero más o menos lo hicimos así, cogimos ese número de trabajadores, lo multiplicamos por el salario por los 12 meses y le sacamos el 13.5% que fue lo que les quitaron. En el 2014 eso les significó
más de 7 billones de pesos de economía a las empresas de más de 50 trabajadores. En el 2015 casi 8 billones. En el 2016 8 millones y cuarto, billones, o sea, millones de millones. En el 17 casi 9 billones. Bueno, en total 32 billones de pesos entre el 14, 15, 16 y 17 en 4 años. En 4 años. En promedio 8 billones de pesos por año que se los ahorran ellos y que le dejan de entrar al Estado, al fisco, al presupuesto nacional, porque para el SENA es estatal, ICBF es estatal, y al sistema de salud, pues desde luego, porque si no pagan a las EPS, pues, y ese aporte queda a cargo del Estado para la EPS, pues obviamente es un desangre para el Estado. Y las empresas económicas, y siguen pidiendo más, fíjense. Solo, esto estoy hablando solo de parafiscales, de haberles quitado eso. Y yo recuerdo que Santos hablaba en estas últimas reformas tributarias del ministro de Hacienda que tocaba una reforma para conseguirse unos 12 millones de pesos. Con esto. ¿Sí? Es decir, ese es un ejemplo muy diciente. Bueno, ahorita en lo de impuestos, que están planteando dos cosas fundamentales en la reforma que está planteando al régimen tributario que está planteando Duque y Carrasquilla. Uno, subir el impuesto de renta a las personas naturales que ganen, que devengan desde 2,5 salarios mínimos, o sea, 1.900.000, que no es ningún rico, ¿no? Para empezar a pagar renta a una persona que gane eso. Y la más criminal, pues aún, que es ponerle IVA de 19% a la canasta familiar, a toda la canasta familiar. Es criminal. Yo saqué unos ejemplos aquí. En la canasta familiar hay productos que tienen 0% de IVA, como los siguientes: arroz, pan, papa, yuca, plátano, frijol, frutas, carnes, huevos, leche, queso. Ahí está casi toda la canasta de las clases populares, ¿no? Paga 0 y pasa a 19%. Es decir, con el IVA a una libra de arroz que vale 1.500, póngale el 20% más. Perdón, discúlpeme. ¿Cómo es ese embeleco de cobrarle el IVA a la canasta familiar, pero hacerle una evolución del IVA a los estratos 1 y 2? ¿Cuál es el embeleco? Eso es lo que usted dice, compañero. Es un embeleco, como todas las personas a las que entrevistan en la televisión sobre eso. La gente dice eso, que si nos creen bobos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Carrasquilla planteó esto en Cartagena, en la reunión del capital financiero, en la convención bancaria, la reunión de los bancos, que se reunió en Cartagena la semana pasada. No se define en última la economía. Los que definen la economía del país. Entonces ahí digo, esto es lo que hay que hacer. Ahí habló, fue también del CISBEN de los ricos, ¿no? Que hay que hacer. Sí. Ese es un cínico, ¿no? Ese Carrasquilla. Bueno, entonces. Creo que el salario mínimo que estaba ridículamente alto. Eso lo dijo por allá hace unos años. Sí, el gobierno Uribe. Sí, eso y la OCDE es quien lo ha sostenido ahora. Y porque la OCDE lo ha sostenido. Es decir, Santos nos metió que porque esos son los países de buenas prácticas económicas y sociales. La OCDE dice, la OCDE fue la que planteó que hay que regionalizar el salario. Bueno, pero ahorita hablo de eso. ¿Rural y urbanos? Sobre todo, por ejemplo, por regiones. Ellos tienen este argumento, que como en Colombia, por ejemplo, si usted coge una región como toda la costa atlántica o toda la costa pacífica, entonces el salario promedio allá, dicen ellos, y no es raro porque por la miseria que hay en todo nuestro país, pero en esas regiones aún más grande. Entonces, ellos dicen, la OCDE dice, el salario promedio, lo que gana uno con otra persona por ingresos, el ingreso promedio, es más bajo que el salario mínimo. Entonces, digamos, el salario mínimo del país, que es de todo el país, es 781.200 pesos.
el promedio, los ingresos promedios allá son de 400.000 pesos. O sea, está por encima del salario mínimo del ingreso general en la costa. Nivelar. Entonces nivelemos para abajo. Para nivelar por lo bajo, pero no por lo alto. Entonces nivelemos. Que eso además tiene una característica, con eso se bajan los salarios en todas partes, porque si usted baja el salario en Buenaventura y en Tumaco y no sé qué, entonces y lo pone a la mitad de lo que está el salario mínimo, pues usted tiene una planta, un burgués que tiene una planta en Cali, pues se la lleva para allá y genera mayor desempleo en Cali, entonces en Cali se bajan también los salarios, ¿sí? Es decir, eso es una forma de bajar los salarios en todas partes, como pasa con las pensiones en Chile y va a terminar pasando aquí, si no lo detenemos. Es que el mayor de edad, el anciano, el pensionado, se convierte en competencia, hace parte de la competencia por los puestos de trabajo, porque con una pensión inferior al salario mínimo pues no le alcanza a vivir. Entonces, ¿qué hace? Usted va y se disputa el puesto de empacador en el supermercado o de lo que sea. Y se convierte en otro venezolano más. Claro, Por el más barato. y lo que pasa es que impulsa la reducción de los salarios, porque claro, si el pensionado saliera y viviera y con una pensión digna puede vivir, pues no va a competir por los puestos de trabajo, pero si sale a competir por los puestos de trabajo, pues ayuda a que a las nuevas generaciones de trabajo el capital les baje los salarios. Esa es una fuerza de trabajo más barata. Claro, mire, eso es como funcionó a nivel, estamos poniendo el ejemplo aquí, si fijan el salario por regiones, que en la costa 1 el salario mínimo en la costa pacífica está en otro, y en las capitales del centro otro. Eso es lo mismo que pasó con las grandes potencias, por ejemplo Estados Unidos, cuando empezó a trasladar sus fábricas a una región aledaña, a un país, a México, y luego a China, y luego y eso. ¿Qué pasó? Pues que les bajaron los salarios a los obreros norteamericanos. El salario por hora, por ejemplo, en la industria norteamericana, que podría ser de más de $30, va en 19 o en menos, ¿sí? $, la hora. Por esa razón, exactamente internamente en el país, lo que proponen es eso. Pero venía yo mencionando lo de la canasta, entonces en la cuestión de los impuestos. Por ejemplo, otros que tienen 0 de impuestos en el aspecto de la vivienda son los arriendos, la luz, el agua, el gas, ¿sí? En la salud, las consultas tanto con médico general como con especialistas, los exámenes de laboratorio, las imágenes diagnósticas, es decir, rayos X, TACs, etc. Las hospitalizaciones, las medicinas, los anticonceptivos, los aparatos ortopédicos, todo eso tiene 0 de IVA. Y fíjense de lo que estoy hablando, de una consulta médica, de una hospitalización, de un rayo X, de unos rayos X, primera necesidad. Hablé de los servicios públicos, en educación, las matrículas, las pensiones, los textos escolares, los cuadernos, todo eso tiene 0. Salud, educación. A eso es lo que propone llevarlo a la tasa general del 19%. Pero usted coge, por ejemplo, y hay otros productos que están en el 5%, que ya es un crimen ponerle 5%. Por ejemplo, en alimentos, el azúcar, el café, el chocolate, las harinas de maíz y otras harinas, las carnes frías. Hay un dato que es que en Colombia la carne que más se consume es la de los embutidos, por ejemplo, salchichones en los sectores populares. ¿Sí? Eso ya tiene IVA del 5 y se le llevaría al 19. 14% de aumento. Embutidos. No, digamos lleva al 19, si está en el 5 pasa al 19, es un aumento casi del 300%. Del 300. Sí. Efectivamente el 14, pero sí. Claro, aumenta 15 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales, o 14, de 5 a 19, pero en porcentaje, digamos, es un incremento del IVA del 200%. Bueno, tiene otra explicación. Claro. Del 300, claro. Del 300% casi, es decir, es absolutamente exorbitante, eso es incalificable, mejor dicho. En salud, por ejemplo, tienen 5% la es un crimen de lesa humanidad. Sí.
los pagos complementarios de salud y las cosas de protección fuera y dentro del hogar, esto ya es otra cosa menos en los sectores populares. En educación tienen el 5% las matrículas, las pensiones, los textos. No, esto no, porque esto tiene 0, sino que no, esta tabla no la corregí, sí, esta tabla no la corregí, discúlpenme, esta parte no. Y ya hay productos hoy en día más o menos se tienen, como ya les mencioné, pero un yogur sí tiene, que es de consumo. Tú si tienes un hijo y le compras un yogur, desde luego, porque no necesita darse. Sí, eso la necesidad de ella misma. Eso ya, y porque se necesita, digamos, eso es un alimento importante indispensable para un niño, ¿sí? Eso tiene 19%, ya lo tiene. Los aceites, por ejemplo, aceites y grasas, es decir, usted cómo hace el arroz o cómo hace, bueno, los condimentos. Que es, digamos, como el postre que más comen en los sectores populares, creo yo. Sí, cierto, es así. Ya tiene IVA de 19%. Bueno, las gaseosas, que no serán buenas, pero que el pueblo las consume y consume. Ahora le están recomendando mucho a las mujeres que tomen la gelatina. Sí, se produce mucho colágeno, ¿no? Sí. Por eso. Y fíjese que el dulce es un dulce muy favorito en los sectores populares para darle algo dulce a los niños, ¿no? Sí, y eso es necesario. Son todas cosas que hoy ya tienen IVA del 19%. Bueno, esa es la cosa más escandalosa que ha podido proponer el gobierno, mientras le baja los impuestos al capital. Porque ahorita les voy a dar unos ejemplos de eso. Se lo sube a la canasta familiar, por ejemplo. Fíjese, por ejemplo, esto, los de ANIF hacen un estudio para esto de la cuestión tributaria y ellos mismos dicen lo siguiente: está diciendo Judy, ¿por qué les bajan? ¿Por qué ponen esto, no? De ponerle el impuesto de renta desde 2,5 salarios mínimos y ponerle el IVA a toda la canasta familiar, que es lo que propone el gobierno. Con la entelequia que decía usted, compañero, de devolvérselo a estrato 1 y 2 en la asociación bancaria, en la convención bancaria, Carrasquilla dijo, y los de los bancos ahí mismos salieron a decir, nosotros estamos preparados para eso. Claro, ¿cómo no van a estar preparados? Impuestos altos y se los suban a los pobres. ¿Sí? Entonces, la banca está preparada para eso, o sea, es llenar de vainas bancarias a todo el mundo hasta que no tenga, y que ahí le van a consignar al estrato 1 y 2. Por ejemplo, la ANIF hace un cálculo, el pobre de estrato 1 paga 18.900 pesos en IVA, entonces le consignamos esos 18.000 pesos. Digamos, eso es lo que dicen que van a hacer. Desde luego que eso es una estafa. Una tumbada de frente escandalosa, porque es decir, les vamos a subir los alimentos y ustedes ilusionense todos los productos de primera necesidad de que les vamos a devolver una práctica a los más pobres, porque todas las reformas, entre otras cosas, las hacen con esa entelequia, con esa trampa, con esa mentira de que es en favor de los pobres. ¿Sí? Hombre, es que le subimos. No es parecido sino igual al aumento del salario mínimo que propone Uribe, ¿no? Claro, es como la misma cosa. Pero ahorita podríamos, cuando hablemos del salario mínimo, hablar de eso. Bueno, en todo caso, eso significa pues que le suben a todo el mundo. Lo importante de esa reforma no es el engaño de que le van a devolver a la gente, esa es la trampa, no la mediante la cual se hace eso, es simplemente grabar toda la canasta familiar. Eso le varía, pues, les van quitando a los ricos y les van poniendo a los pobres los impuestos que ellos dejan de pagar. Porque fíjese esto es un cuadro que tengo aquí de la Asociación de Instituciones Financieras,
de allí. Ellos dicen lo siguiente, que en el 2010, digamos, los impuestos que pagaban los empresarios, o sea, sumado el impuesto de renta, uno que se llama el CRE, que va a desaparecer, que desaparece a partir de este año, que se llama el impuesto de renta para la equidad, ¿sí? Es como una sobretasa al impuesto de renta, el impuesto de la riqueza, lo que pagan de seguridad social, que ellos pagan cada vez menos, y los impuestos territoriales, o sea, el impuesto de industria y comercio y los impuestos prediales, digamos, ahí están el grueso de los impuestos que pagan los empresarios y que también, y parte que paga la gente. Pero hablando solo de las empresas, sumados esos impuestos, decían ellos, pagaban el 60.5% sobre las utilidades. Entonces una empresa que tuvo 1.000 millones de pesos de utilidad, digamos, entonces pagaba 650 millones y le quedaban los otros 350, que ya era bueno, ¿no? Para 2019, con la reforma última que hizo el gobierno, es decir, la ley 1819, la Italia 2016, van a quedar en el 48. O sea, de esos 1.000, Bajaron 12 millones. de esos 1.000 millones ya no van a pasar sino 480 de 600. Esto es, digamos, lo nominal, porque lo real es otra cosa. Hay gente de ellos mismos que dicen que la tasa real, después de todos los descuentos, las exenciones, las que les dan, el impuesto de renta a las grandes empresas. Eso lo dicen tipos que no son así de izquierda, pues como nosotros, ni nada por el estilo, sino Salomón Kalmanovich, por ejemplo, que fue codirector del Banco de la República, dice eso. ¿Sí? Por algo lo dirá. En cambio, con estas reformas, hoy en día ya el IVA es el impuesto que más aporta dinero a las finanzas del Estado. O sea, los impuestos indirectos, los impuestos sobre el consumo de la población. Esto, por ejemplo, es un cuadrito que, sin leer los datos, explica cómo les ha bajado el impuesto de renta a las empresas. Mire, usted mira aquí 2011, tasa marginal, tasa efectiva, tasa de curva descendente. Pues sin entrar en más explicaciones, eso se puede mirar después. Bueno, lo cierto es que estas cosas de poner el impuesto de renta a la gente, de subirle el IVA a los productos de primera necesidad, pues tienen que ver con qué, con que le reducen los impuestos a los monopolios, que para atraer la inversión extranjera, para confianza inversionista, como dice Uribe, que redujeron los aranceles con la apertura, ¿no? Es decir, los aranceles son los impuestos que se pagan a la entrada de productos al país. Ese confianza inversionista es uno de los tres huevitos, ¿no? Es uno de los tres, sí, exactamente. Las privatizaciones, las exenciones, etcétera, las zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica, porque aquí hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, aquí hacen los impuestos. Usted aumenta el IVA, usted no puede pedir que no se lo suban más. En cambio, los empresarios hacen un acuerdo con el gobierno que los llaman los contratos de estabilidad jurídica. Entonces, los grandes monopolios firman un contrato con el gobierno, por ejemplo, a 20 años, para que así el Congreso haga una ley subiendo el impuesto de renta al que tenga ese contrato de estabilidad jurídica, no lo afecte. Eso es una entrega, pues, de la posibilidad, de la potestad del Estado de declarar los impuestos que se le entrega al capital. Pero yo hice un contrato de estabilidad jurídica para poner esta variable, usted no me puede... Es como amarrar. Sí, son contratos a 20 años, por ejemplo. A ello. Otro, las zonas francas, ¿no? Que son zonas francas donde también no rigen las normas impositivas del país. Con todo eso, pues, son reducciones a esto. Bueno, y el otro punto, entonces, esa es la que tiene que ver con la tributaria, pues, entonces, iríamos el esquema general, ¿por qué se hacen estas reformas? ¿En qué consiste la pensional?
¿En qué consiste la tributaria? Pues nosotros tenemos esta idea, todavía no la hemos puesto en el movimiento a rodar, pero nosotros creemos que hay que empezar a convocar reuniones contra el alza del IVA a la canasta familiar en todas partes. Es decir, llamar al pueblo y repartir volantes y explicarle a la gente lo que significa ese crimen. ¿Qué es eso? Es decir, eso es someter al hambre a la que ya hay, aumentarla, ¿no? Porque para muchas personas eso es hambre. Es decir, las pastas alimenticias, el arroz, etcétera. Es decir, eso es la base de la alimentación de los asalariados, de los trabajadores, de la gente en general. Y usted, si le llevan eso al 19% de impuestos, lo único cierto es que tiene que comprar menos de eso. Esa es toda la realidad. Es decir, si usted se compraba en cada mercado 4 paquetes de pasta o 2 o 3 de 250 gramos, pues tiene que comprar uno menos o... ¿Sí? O Si dos. le tiene que quitar algo a cualquier cosa, Le tiene o sea que- que recortar. se le explicaba pero poquito, ya no se le explique, pero no porque no le alcanza. Así No le es. compre esa parte para que la... Es una realidad. Puede irse quitando algo para poder ir resguardando eso. Si compraba un litro de leche, compre. Claro. Saldrá la innovación que ellos hablan también, ¿no? La innovación del capitalismo. Sí, la innovación, ¿no? Entonces ya no sacarán el empaque de leche de 1 litro, sino ya será medio litro, bolsitas de 200 centímetros cúbicos, qué sé yo. Claro, así nosotros creemos que eso puede generar una gran indignación en la gente y que por lo menos es nuestro deber salir a agitar ese asunto. Entre otras cosas, nuestro movimiento con las pensiones no evolucionó así. A comienzo de año, como BANIF y FEDESarrollo venían hablando de la reforma pensional y laboral, pero fundamentalmente pensional, lo laboral metido dentro de la pensional, pues así empezamos, ¿no? Exponiendo los documentos que plantean esas reformas, las distintas propuestas, lo de la OCDE, lo del Banco Mundial. Pero poco a poco, en la medida en que se fueron planteando por esas mismas entidades la reforma del gasto público, particularmente en salud, etc., pues fuimos introduciendo esos aspectos y ahorita lo tributario el nombre quedó como lo de las pensiones, pero realmente hoy estamos enfocados en todos Todos los problemas. en todos estos, sobre todo, principalmente en estos, porque hay otros problemas y muy graves, nosotros lo reconocemos en cada sitio y medio ambiente, bueno, hay muchos, pero digamos estos problemas tocan a la vida del asalariado totalmente, los impuestos, esto del IVA, el problema de la salud, los salarios y las pensiones, es decir, nosotros decimos esto, siendo poco, aparentemente, es lo que permite ampliar a un espectro muy amplio de la población, ¿no? Porque es desde los asalariados y las gentes incluso sin salario, los informales, la gente que vive el rebusque, hasta los sectores medios, ¿no? Las clases medias, que también profesionales, técnicos, etcétera, que también son tremendamente afectados por esta reforma. De hecho, ya la gente de clase media que está presentando ahorita que los impuestos se declaran al comienzo de año las empresas y en la segunda parte del año las personas naturales. La gente de clase media que está presentando ahorita sus impuestos, sus declaraciones de renta, el impuesto de renta le subió 20 veces en el gobierno de Santos. Gente que pagaba, yo puse un ejemplo, yo puse en el WhatsApp del grupo que tenemos una cosa de eso, que salió en la revista Semana de ayer. Una persona de clase media que se ganaba 7 millones de pesos. Bueno, para nosotros puede ser un salario alto, que no es un rico ni nada. Podía pagar porque tenía cuota en la casa, entonces podía descontar, tenía un ahorro para hipotecario, una serie de cosas, su salud esa prepagada, entonces podía descontar. Entonces, esos le redujeron tanto que una persona que al final, porque ha estado pagando otros impuestos, ha pagado IVA a las retenciones en la fuente que le hacen del salario, su cuestión de salud, etcétera,
carros. y están declarando este año, ahorita están presentando declaraciones de renta, una persona de ese ingreso de cerca a 3 millones de pesos. Habiendo arrancado el gobierno de Santos de 100 mil pesos. ¿Sí? Y con lo de ahorita, pues peor. Bueno, y finalmente el otro punto que estamos tocando, porque está planteado en la Comisión del Gasto, hay un estudio de esa organización que les mencioné, de desarrollo también, es que hay que cambiar la cuestión de salud. Es decir, cambiar quiero decir disminuir el gasto público en salud. Les voy a decir unas cosas que dice, solo lo que dice la Comisión del Gasto, unos puntos. Entonces dice, racionalizar el concepto de derecho a la salud. ¿Qué entiende usted cuando le dicen racionalizar? Recortar. Derecho a la salud. O sea, si es un derecho, si usted tiene derecho a la salud, pero racionalizar. El derecho al agua. Sí, pero racionalizar. Sí. Dice que se aprueben los medicamentos, por ejemplo, medicamentos y procedimientos, o sea, un examen de laboratorio, una rayos X, un TAC, etcétera, una tomografía, un Doppler, no sé qué, de acuerdo con sus costos. Es decir, sigan recetando acetaminofén, ibuprofeno y omeprazol para la ira que le da uno. ¿Sí? Según los costos, ¿sí? Es decir, lo que sea necesario pero es costoso, pues no se formula, no se receta, no se ordena. Reducir las remisiones a especialistas, dándole prevalencia al médico de entrada al sistema. Es decir, el médico de entrada al sistema, ¿quién es? El médico general. Entonces, el médico general haga todo. Pero no remita a especialistas. ¿Sí? O por lo menos lo haga en lo mínimo. Aumentar el porcentaje de afiliados al régimen contributivo, focalizando más el CISBEN. ¿Sí? Y exigir contribuciones a beneficiarios del régimen subsidiado con alguna capacidad económica. Es decir, usted es del CISBEN, pero le encuentran algo de capacidad económica, que arrienda una pieza, que tiene unos ingresos, que sí, que logró hacer su casa y ya arrienda algo. Si le encuentran esa cierta capacidad económica, hacerle exigencias de pagos cuando tenga que recurrir a un servicio de salud. Escudriñar hasta lo y focalizar más, y ir aumentando la gente que esté en el sistema contributivo. Dice, exigirles cotización a los beneficiarios que tengan capacidad de pago. Entonces, en el régimen contributivo, bueno, usted es el cotizante y tiene beneficiarios, sus hijos, su cónyuge, sus padres en determinados casos, ¿sí? Pero sucede que su esposa tiene un taller de costura, el trabajador ese que está en la fábrica y la compañera tiene un taller de costura y abre una cuenta de ahorros porque ahí maneja su cuenta. Entonces, ya claro, tiene capacidad de pago. Entonces, usted es beneficiario, que no tendría por qué pagar más, aparte de lo que se paga hoy en día, de la cuota, moderadora, lo que sea, pero tiene ya capacidad de pago. Es decir, es en cierta manera acabar los beneficiarios, siempre y cuando le encuentren un nuevo capacidad de pago. Y como eso hay que garantizar eso que estábamos diciendo, entonces sancionar a los profesionales de la salud por, entre comillas, excesos y las conductas indebidas y sistemáticas. ¿Cuáles son las conductas indebidas y sistemáticas? Pues un médico que sea honesto y que le diga a usted necesita estos rayos X, usted necesita estos exámenes de laboratorio, ¿sí? Entonces eso es una conducta indebida y sistemática que atenta contra, que no racionaliza el sistema de salud, que abusa del derecho, que da derecho a sanción y que le da derecho a sanción al profesional de la salud. Hay una cosa, y es
como hay medicamentos que son de los monopolios de la farmacéutica, son de los más grandes monopolios en el mundo, entonces dicen que suprimir los controles de precios a algunos de medicamentos. Pues el Estado tiene la potestad de controlar precios de medicamentos, entonces que se suprima eso pues en favor de las multinacionales farmacéuticas que vienen peleando a fondo porque no se les pongan controles de precios. Dice aclarar los límites de lo que puede ofrecerse a los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en salud con los recursos disponibles. Es decir, la cosa no es la necesidad de la gente, sino que hay estos recursos y con eso. Perdóneme una preguntita. Ustedes estos datos, ustedes hacen sus investigaciones. Sí. Pero principalmente los datos los sacan de, por decir algo, que revista Semana, revista Dinero, Portafolio. Estos, miren, los de todas estas charlas los venimos sacando de muchas partes. Uno, los estudios de los gremios económicos. Eso es, digamos, una de nuestras fuentes principales. Es decir, lo que dice la ANDI, lo que dice la NIF, lo que dice Fedesarrollo, lo que dice todo el Consejo Gremial. Es decir, otros, por ejemplo, estos... Las cámaras de comercio. Sí, estos que estoy dando de la salud son del informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública. Como les decía, esa comisión, después de que se hizo la reforma tributaria de 2016 con base en que una reforma anterior había creado una comisión de expertos tributarios para que hiciera esa reforma. Y esta reforma que hicieron en el 2016, que fue recomendada por esos expertos, recomendó que se creara otra comisión para reducir el gasto. Pues obvio no dicen que para reducirlo, sino se llamó la Comisión del Gasto y la Inversión Pública. Y ahí estaban representantes de los gremios económicos, la técnica de esa comisión, etc. Son los famosos centros de pensamiento. Centros de pensamiento, los llaman, tanques de pensamiento, también les dicen. Sí. Exactamente eso. Entonces, de ahí sacamos la información. Este documento de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública es un documento de digamos, un organismo nombrado oficialmente por el gobierno, esa Comisión del Gasto. Multilateral. Principalmente los informes del gobierno y de los centros de pensamiento de los gremios económicos, etc. De ahí obtenemos la información. Los que estoy dando de salud son de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, y esos están más ampliados en un estudio de Fedesarrollo, que estuvo en esa Comisión del Gasto y la Inversión Pública. O sea, eso es lo mismo, ¿no? Además, porque de Fedesarrollo casi que no hay ministro de Hacienda que no haya sido director de Fedesarrollo. ¿Sí? Es decir, eso es así. Bueno, les acabo los de salud rápidamente. Miren, permitir la integración vertical entre EPS e IPS. O sea, hoy no pueden contratar, una EPS no puede contratar más del 30% de los servicios que contrata con IPS de ellos. O sea, el 70% los tienen que contratar por fuera. Digamos, es una cosa más amplia, pequeño en laboratorio. Esto permite monopolizar por parte de las EPS, hacer más atractivo. Ellos dicen que hay que hacer más atractivo el negocio, aún más atractivo ese negocio de intermediación que son las EPS. Hay que saber para quiénes, ¿no? Claro, eso pueden ser multinacionales y todo. Atractivo el negocio. Bueno, hay una cosa que es tremenda contra los hospitales públicos, y es que las EPS del régimen subsidiado hoy en día tienen la obligación de contratar el 60% de lo que ellos contraten, de la contratación que hagan con hospitales públicos. Es decir, de 100 radiografías tienen que contratar 60 con el hospital de Soacha, por obligación, una EPS del régimen subsidiado. Ellos exigen que eso se acabe. Si eso se acaba, ¿qué quiere decir el hospital público? Se acaban de hundir, porque no es que estén pues bollantes. Para favorecer la privatización. Sí. Bajar los subsidios, dicen, subsidios, o sea, los recursos del presupuesto a las IPS públicas, o sea, hospitales, centros de salud público, y reemplazarlos por venta de servicios, cosa que ya vienen haciendo los hospitales públicos para financiarse.
Bueno, eliminar el sistema de recobros por medicamentos y servicios no POS y no UPC. Ahora ya no se llama el POS, el Plan Obligatorio de Salud, sino el Plan de Beneficio, que le cambiaron el nombre. Lo cierto es, en últimas, que cada vez los médicos se vean constreñidos a no formular nada más allá de ese plan de beneficios mínimo que está. No meterse con ese plan de beneficios. Solo hasta ahí, cualquier cosa por fuera, no cada vez más reducida, porque los médicos tienen esa posibilidad de formular algo que no esté en el POS. Entonces eso lo mira una junta. Sí, dígame. O sea que el plan de beneficios, ahí está el otro embeleco, ¿no? No es un tal plan de beneficios, sino es advirtiéndole a los médicos, con eso no se metan. Desde ahí, es decir, más allá de eso no. Es lo que, por ejemplo, en el plan obligatorio de salud o este plan de beneficios está tales medicamentos, pero hay otros que se pueden necesitar pero que no están en el POS, como todo. Hay un procedimiento médico que no está en el POS, sino está por fuera. Es constreñir al máximo que no puedan formular eso. ¿Sí? Solamente ceñirse al mísero POS, ¿sí? O plan de beneficios que se llama ahora. Quitarles a la CPS y pasar exclusivamente al presupuesto nacional la responsabilidad por los tratamientos y medicamentos para las llamadas enfermedades huérfanas, que son altamente costosas. Entonces, a la CPS le dan la plata, ¿no? Son los intermediarios de la salud, pero les quitan, por ejemplo, que atiendan una enfermedad de esas que son muy costosas, que son muy graves, ¿no? O sea, no les dan sino las ventajas, ¿no? Y el Estado asume por el presupuesto nacional lo de las enfermedades huérfanas, ¿sí? Por ejemplo, que son enfermedades altamente costosas. Huérfanas, no, son enfermedades que digamos son raras, ¿no? Pero raras quiere decir que entre cada 100.000 habitantes les da tantos, no es que tampoco no le dé casi a nadie, ¿no? No es tan frecuente, digamos, en la población. Bueno, y dicen que hay que ofrecer todo esto, hay que hacer todos estos cambios en el sistema de salud para, así lo dice el plan de la Comisión del Gasto, dice, para que los inversionistas vean en la CPS un negocio razonablemente rentable. Es decir, todo lo que se han ganado, pues ustedes saben cómo ha sido eso de la CPS, ¿no? Ese negocio brutal que ha sido, que además es el peor de los inventos, ¿no? Porque la plata de la salud del Estado que llegaba directamente a un hospital ahora pasa por un intermediario. Ese modelo de la salud también como las pensiones también en Chile. Sí, muchas de las cosas que hoy, por ejemplo, la de los fondos de pensiones y todo esto, son cosas inventadas por las potencias, ¿no? y por los centros que tienen ellos para echar la política, la OCDE y el Banco Mundial y el Fondo Monetario y todos, ¿no? Que son de donde salen las políticas que benefician al gran capital monopolista internacional. Entonces, muchas de esas las experimentaron en América Latina, las empezaron a experimentar en Chile bajo la dictadura. Y después bajo la democracia siguió igual, y Bachelet, por ejemplo, propuso una reforma pensional para dejarlo todo igual, no hubo ningún cambio. Las protestas en Chile contra los fondos privados de pensiones de los últimos años han sido pues contra los gobiernos democráticos. Bueno, digamos, esa es la otra cosa, lo que hay en salud, ¿no? Entonces, para el foro nosotros lo que veríamos, sugeriríamos, pues con todo respeto, es que se mire más o menos en esos términos también, ¿no? Que estos lo vamos a desarrollar en el encuentro nacional del 7, 8 y 9 de septiembre. El encuentro, entro a ese aspecto. El encuentro nacional lo vamos a hacer, esto fue una propuesta que surgió hace ya, estamos trabajando esto hace cerca de 2 meses, para darle una cobertura
realmente amplia al asunto, ¿no? Y consideramos que luego de instaurado el nuevo gobierno era bueno hacer un encuentro de gente de todo el país, todo el que quisiera participar, para hacer dos cosas. Uno, analizar las reformas mediante unas ponencias sobre cada uno de estos temas que yo he mencionado. Entonces, creamos dentro de nuestro comité con las pensiones no, creamos una serie de comisiones que están estudiando cada tema. Ya se están haciendo los proyectos, ya por ejemplo el de la ponencia sobre pensiones ya está prácticamente elaborada, se le están haciendo algunos ajustes. Y sobre cada uno de estos temas se va a hacer una exposición en el encuentro. Eso el 8 de septiembre, digamos, se va a tomar la mañana en parte de la tarde. Se hace la exposición y se hacen preguntas y discusiones. A su vez, esa ponencia que se presenta, pues así con diapositivas y eso, se va a presentar escrita para que los delegados al encuentro tengan un documento sólido, pues, digamos, no será tan completo porque todas estas cosas hay que seguirlas estudiando, pero lo más serio posible sea esos documentos para que armen a los dirigentes, más serio, más concreto. Exacto, a los activistas con estas cosas para que puedan transmitírselos a sus bases y a otros sectores. Entonces se van a repartir las ponencias y se van a exponer. Viene la discusión de esas ponencias y el segundo día, domingo por la mañana, se va a dedicar pues a lo más importante, que es el plan de lucha y la declaración final. Es decir, porque no se trata pues solamente, claro, sin conocer las cosas tampoco se puede hacer nada, y sin conocerlas bien y a fondo, de tal manera que podamos debatir con los enemigos del pueblo a fondo las cosas, ¿no? Con argumentos que los tenemos más nosotros para todo, los trabajadores y la gente que trabaja con una posición en favor de la clase trabajadora y de los sectores medios. Desde luego hay que conocer las cosas, ¿no? Poderlas debatir con seriedad. Pero, en segundo lugar, si no hacemos un plan de pelea, pues no queda nada, ¿no? Se trata es de que la única manera de derrotar esas reformas es con la movilización y la lucha del pueblo, no hay otra. Es decir, sobre eso hemos establecido también unos criterios. Bienvenida el apoyo de todo el mundo, pero el movimiento y en la medida que siga creciendo, no puede supeditarse a nadie, ¿no? A ningún grupo político, a ningún dirigente, a ninguna persona. No, es una cosa colectiva, desde luego, una persona política, del sector que sea, que se quiera meter con consecuencia esta pelea bien recibido, desde luego, pero no puede supeditarse a eso. No puede supeditarse a decir, no, entonces este senador nos presenta el mejor proyecto de ley en el Congreso. El Congreso, la mayoría está con el régimen, está con el gobierno, es decir, eso lo sabemos, la inmensa mayoría. Entonces se trata de que hay que derrotar esas medidas con la lucha a la gente, ¿no? Y hay que, como les digo, nosotros hemos ya, digamos, pasado un proceso de experiencia que ha resultado positivo, que es el primer impulso a la lucha, que han sido lo que hemos llamado los plantones, ¿no? Nos hemos ido a Sofondos, nos hemos ido a las zonas industriales, ¿no? Sí, hemos hecho, yo creo que del 17 de abril, que hicimos el primer plantón frente a Sofondos contra la reforma pensional y contra los fondos privados, a hoy hemos hecho alrededor de 15 plantones en distintos sitios de Bogotá, zonas industriales, centro de la ciudad, un congreso que hicieron de fondos privados, y eso en el hotel de Kendama, ya no les paramos al frente con equipo de sonido y con pancartas y eso, para denunciar eso. Y hay que seguir haciendo conocer las reformas y seguir convocando a la gente a la lucha, ¿no? El desarrollo de la pelea, el crecimiento del movimiento nos irá diciendo
¿qué más hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Pues no lo podemos determinar nosotros tampoco, convocar ya desde luego una gran lucha, un gran paro. Aquí en Soacha sí que hay experiencia de paros cívicos. Desde luego, a eso habrá que llegar, pero habrá que llegar en la medida en que haya una respuesta, pero para que haya una respuesta también por lo menos lo que tenemos es que hacer una gran actividad. Es decir, si no hacemos una gran actividad de denuncia, de volantes, de conferencias, de foros, todo lo que contribuya a la pelea, pues no va a haber nada. El gobierno tratamos de movilizar al pueblo lo más que se pueda. Pues, Oye, es que no les vaya a quedar tan fácil, ¿no? exactamente, que no les quede tan fácil y que ojalá lo lográramos impedir, y que si no lo logramos impedir, quede al menos una gran educación para las masas y una moral alta para prepararse a nuevas batallas, ¿no? Como